Realizamos un problema más de transferencia de calor. Dice una tubería sin aislar tiene un diámetro interno de 200 milímetros y uno externo de 250 milímetros. En el interior fluye agua con una temperatura media de 75 grados centígrados. El coeficiente de conductividad térmica K del material del tubo es de 30 watts por metro grado Kelvin y el coeficiente de transferencia de calor entre el agua y el tubo es de 1500 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Y entre el tubo y el ambiente es de 12 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Si la temperatura del ambiente es de menos 5 grados centígrados, calcule las temperaturas T2 y T3. En grados centígrados considera una pérdida de calor en una longitud de 1 metro. Viene un esquema, ahí es donde están representadas las temperaturas y pues hay 4 respuestas. Voy a plantear la solución completa del problema, que nos va a llevar algo de tiempo, y luego planteo una solución alternativa que nos permite obtener la respuesta mucho más rápido. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a representar el tubo en un corte de esta manera. Un radio 1 y un radio 2, esa información por ahí no la dan. El problema te dice que la temperatura de acá la llames T1, 75 grados centígrados, y un coeficiente, voy a llamar H1 de 1500 asociado al fluido que va por ahí por la parte interna. La temperatura de aquí, el diagrama te dice que la llames T2 y la de acá, de la superficie lateral externa, pues T3. Y te dice que hay un fluido externo también que está a menos 5 grados centígrados y ejerce un coeficiente convectivo de 12. La conductividad del material, la conductividad térmica, pues también la conoces, te da un valor por ahí. De esta manera podemos plantear más sencillo las resistencias térmicas asociadas al proceso. Hay una primera resistencia, si esta de aquí es T1, hay una primera resistencia asociada a la convección que está calculada como 1 entre H por área. Luego seguirá una resistencia asociada a la conducción en la pared del tubo. La ecuación la pueden consultar en el formulario, pero es esta. L es la longitud del tubo. Y la última resistencia, pues a través de convección, asociada al coeficiente convectivo externo H3 y sobre un área 3. Este de aquí entonces es T2, este es T3 y este es T1. Esas es las resistencias asociadas al proceso. Podemos entonces calcular Q. Las únicas temperaturas que conocemos, al menos hasta este momento, es las más alejadas, ¿no? Podemos calcular Q y obviamente involucramos las 3 resistencias porque mi diferencia de temperaturas las estoy involucrando a las 3. Y voy a sustituir las áreas de una vez. Y esta expresión entonces nos permite calcular Q considerando, como dice el enunciado, que la longitud la tomemos como un metro. Si sustituimos toda la información que nos den, lo voy a hacer por acá. Vamos a obtener 75 menos 5 entre 2pi por el coeficiente por el radio 1 por longitud de 1 metro más la relación de los radios entre 2, la conductividad es 30, la longitud sigue siendo 1, coeficiente convectivo de 2, el externo, radio externo y un metro. El resultado de hacer estas operaciones nos va a dar 738.4 watts. Una vez que conocemos la tasa de calor, pues podemos calcular estas temperaturas incógnitas considerando las resistencias asociadas a la diferencia de temperaturas que decida seleccionar. Entonces lo que voy a hacer es
voy a tomar T1 y T2 para que solo esté involucrada esta resistencia. Q es este mismo valor que ya calculé. Pero entonces entre esa diferencia de temperatura solo está pues una resistencia, que es la parte resistencia convectiva en la parte interna, que es pues este primer término por acá. De esta ecuación podemos resolver para T2 y vamos a obtener 74.2 grados centígrados. Vamos a tomar otra diferencia de temperaturas donde aparezca T3 para poder calcular su valor siguiendo este mismo procedimiento. Voy a tomar T1 y T3 y ahora tengo que tomar en cuenta dos resistencias, pero T1 sigue siendo el valor que ya estimamos. Entonces ahora voy a agregar pues esta. Y resolvemos para T3 de aquí, nos va a dar 73.3 grados centígrados. Si regresamos al enunciado, pues podemos ver que esas temperaturas aparecen aquí en la respuesta C. Es decir, el procedimiento largo para resolver este problema. Pero pues vamos a llegar a la solución correcta. ¿Cómo puedo resolver este problema de una manera más sencilla? Puedo analizar los valores de las resistencias. Recuerden que el valor, mientras más grande sea ese valor de la resistencia, se provoca una caída más de temperatura entre las temperaturas que tú estás considerando. Por ejemplo, si este valor de resistencia es grande, eso implica que la temperatura 3 y la temperatura A van a ser muy diferentes, va a haber una diferencia grande entre ellas. Y por el contrario, si el valor de la resistencia es muy pequeñito, pues tú esperarías que T3 y TA siempre va a haber una caída, pero que la caída no sea muy pronunciada. Entonces voy a hacer ese ejercicio, lo voy a hacer acá. Lo que voy a hacer es calcular los valores de las tres resistencias por separado, de esta y esta. Y bajo este raciocinio que estoy comentando voy a decir, bueno, hay alguna más grande que me permita establecer dónde va a haber caída más grande y unas pequeñas donde me permite establecer que la caída no va a ser tan grande. Entonces vamos a hacer, y lo voy a hacer por acá. Entonces la primera la voy a llamar resistencia convección 1. Que es pues la que se obtiene con esto, considerando el coeficiente convectivo de la parte interna. Y voy a obtener 0.00 1061 grados Kelvin sobre watt. Luego seguirá una resistencia conductiva, que ya calculamos también como logaritmo natural de 0.125 entre 0.1 entre 2pi por 30 por 1. Vamos a dar 0.001184. Hasta aquí podemos ver que el valor de las resistencias para estas dos es esencialmente el mismo. Es muy parecido. Calculamos ahora el asociado a la resistencia convectiva por fuera del tubo. Asociado pues a los 12 watts por metro cuadrado grado Kelvin. Y vamos a obtener 0.1061 grados Kelvin sobre watt. Como podemos ver, este valor es 2 órdenes de magnitud más grande que los otros. Entonces podemos decir que las dos primeras resistencias son despreciables con respecto a esta tercera. ¿Y en qué se debe traducir eso? Eso se debe traducir en lo siguiente. Regresando a lo que te está diciendo es esta resistencia pues es muy pequeñita. ¿Qué implica eso? Que la diferencia de temperaturas entre T1 y T2 no es muy grande. Sí va a haber una caída, T2 va a ser menor que T1, pero la caída no va a ser pronunciada. Y como puedes ver, pues esencialmente si T1 es 75, pues efectivamente no cambió mucho. Luego, si comparas T2 y T3 con función a la resistencia, puedes también decir, pues yo no esperaría que hubiera una diferencia muy grande, porque el valor de la resistencia asociada a esa diferencia de temperaturas, pues me resultó muy pequeño. Y por eso obtenemos pues que no hay mucha diferencia entre T2 y T3.
Pero entonces donde es más grande pues es el valor de la convección externa, y entonces eso se traduce en deberías de haber una diferencia de temperaturas muy grande entre los puntos de temperatura 3 y la temperatura A, y eso sería lo esperado. Pues las preguntas son sobre T2 y T3, ya las contestaste haciendo este análisis de resistencias, donde sí debería de haber mucha diferencia entre T3 y TA. Obviamente T3 dio 73 y TA pues es menos 5, entonces sí hay una diferencia muy grande entre ellas. Esa sería una manera de ver la solución muchísimo más rápida. Y si ves las respuestas indicaban que tendrías que pensar como la segunda parte de la solución. Si tú ves las respuestas A, B y C, pues son esencialmente las mismas, y lo que te están diciendo es la temperatura 3 es muy diferente de la 2, y no es cierto, porque la resistencia entre T2 y T3 pues no es importante. Entonces, haciendo este análisis de resistencia, pues pudiste haber llegado a la respuesta que era el inciso C muchísimo más rápido.